El ser humano que tiene miedo hasta poner una fábrica, aunque sea de vender. ¿Tú no has oído la vaina de bolita adivinadora? ¿Tú no has oído el tigre que salía a vender bolita adivinadora? Bolita. Bolita adivinadora, bolita adivinadora, bolita adivinadora. Dame una, señor. Va, una. Coño, tú sabes a mí, la uno que adivina. Bolita adivinadora, bolita adivinadora. ¿Entiendes? O sea, porque todo es como tú aprovechas las circunstancias. Porque tú las circunstancias se te presentan las oportunidades, Claro. y si las desaprovechas cometiste un grave error. ¿Tú me entiendes? Entonces, cuando nosotros, ¿por qué se da eso? Porque nosotros teníamos un tío, óyeme la historia, un tío que había salido huyendo de Villa Arriba, donde él vivía, porque una de las 4 mujeres que tenía le pegó cuerno. Espérame, doctor, espérame. Él tenía 4 mujeres mudadas en el mismo sitio. Freco. Y una le pegó cuerno. Y ese sinvergüenza de que estaba guapo y salió para acá amargado, para la capital. Porque una le pegó cuerno. Sí. Dice él, yo no te puedo asegurar que todo fuera verdad, porque después él volvió y se juntó con ella. Que fue lo que aprovechó mi mamá para entonces venir a esa casa que había comprado ese hermano de ella. Y se la alquiló en principio por 10 pesos mensual. 10. Entonces nosotros venimos aquí, era una casita con apenas una habitación. Era una habitación, un ventorrillo, que en la que él vendía fundamentalmente cosas de mercado. Y así nosotros nos instalamos ahí detrás del cementerio de Los Minas, que se llama Vietnam. Okay. Ahí yo me crié hasta el año 1980 yo diría hasta el año 1989 que yo me casé, 90. Usted salió entonces guapo y guerrero a su Sí, papá. nosotros éramos en esa época, éramos fuertes, pero nosotros hacíamos todas las movilizaciones que se daban en el barrio, porque era otra época, Sí. muchos clubes en la universidad. Aunque yo era estudiante de medicina, pero yo me leí el marxismo completo. No, entonces, ¿Entiendes? O sea, era otro mundo el de nosotros. Lo de Marx. Pero, mire, doctor, para yo quitarme esta duda, porque es que tengo una duda y usted es el hombre. El capitalismo, doctor, produce 100 pesos y esos 100 pesos lo multiplica. Él dice, no, estos 100 pesos yo necesito producirlo y no le da nada a nadie. Pero ¿qué viene el socialismo? Produce 100 pesos. Hay tendencias que dicen que el socialismo no produce nada, pero ya eso es otra cosa. El socialismo tiene los mismos 100 pesos y dice, bueno, voy a darle 50 al doctor Severino y le voy a dar 25 a Nelson y se queda tan solo con 25. Por eso es que se dice que el socialismo no progresa, porque lo que le entra a él comienza a distribuirlo, entonces no va a haber riqueza. Usted es el experto, no sé. No, porque es que eso no es, o sea, si tú te lees a Carlos Marx, Sí. que es el creador del socialismo científico, o sea, del socialismo utópico, que es socialismo de la socialdemocracia europea, Carlos Marx da el salto al socialismo científico, no planteaba nada de eso. Lo que el planteamiento fundamental de Marx es el bienestar del trabajador, esa es la esencia. Sí, lógico. O sea, Carlos Marx lo que plantea es que cualquier modelo de sociedad tiene que fundamentarse en el bienestar del trabajador. Entonces, para esa época, ya en la etapa de la revolución industrial, que se da la teoría marxista, lo que Marx había visto es cómo la sociedad pasó de un estado de esclavitud a una sociedad en la que el dueño del capital se quedaba con toda la riqueza y pagaba salario de miseria al trabajador. Eso ha Es sido decir, siempre. Ha sido siempre. Sí, pero te digo lo que Marx vio, que fue lo que dio origen al marxismo. O sea, lo que Marx planteó es que la generación de riqueza por el trabajo no podía quedarse en manos estrictamente de que controlaba los medios de producción, es decir, el que controlaba el que era dueño de la máquina, el dueño de la tierra y el dueño del capital. Más lo que decía era que el que producía, el que trabajaba, tenía que ser el dueño de la riqueza. El dueño de Y la que riqueza. usted le tenía que descontar a él
todo lo que eran los otros gastos que tenían que ser socializados, por ejemplo, hacer escuela, hacer carreteras, los servicios de salud. O sea, ese era el planteamiento de Marx. Ya en lo que tiene que ver con el modelo económico, es el mismo, porque Marx nunca se opuso a la propiedad privada. O sea, no nadie puede decir que Carlos Marx habló en contra de la propiedad privada. Y que se hagan ricos. No. Lo que Carlos Marx planteaba en el socialismo, porque ya Marx hablaba de una etapa superior en la que eso nunca se llegó a desarrollar de manera... yo no me atrevo a decir que hay un planteamiento más allá de filosófico sobre lo que Marx llamaba del comunismo, pero cuando tú te lees los dos, para mí, hay muchos escritos de Carlos Marx, pero te puedes leer varios. La crítica al programa de Gotha. Ajá. Práctica. Te voy a poner el caso, por ejemplo. ¿Cuánto de subsidio hay en la República Dominicana? 50.000 millones de pesos. 52.000 millones de pesos gasta el gobierno dominicano en subsidio. Y cuando te estoy hablando de subsidio, te estoy hablando de regalar. Acaba el gobierno de decir que le va a regalar a 10.000 jóvenes 2.500 pesos. Yo le tengo, parece que usted y yo, y mire que usted y yo no hablamos de tema ni nada, lo que pasa es que yo vengo a hablar con un científico en todas las áreas. El ABC de la vida significa agradecer, bendecir y comprometerse. Agradece a Dios que te otorga el privilegio de vivir y de existir. Bendice tu alma, tu cuerpo, tu espíritu y tu corazón. Pero sobre todo, haz un compromiso fiel de nunca claudicar cuando estés en la consecución del logro de tus objetivos. Para que esté claro, tenemos un capítulo súper especial porque es un invitado de grandes luces, es un científico de la cardiología. Y contamos con la presencia del doctor Fulgencio Severino, un prestigioso cardiólogo, director de cardiología del Hospital Salvador B. Gautier, es profesor universitario, político. Bienvenido, doctor. Gracias. Mire, doctor, un placer compartir contigo. No, el placer es mío. La verdad que tras cámara ya veríamos usted y yo hablando de temas tan profundos. Porque con usted no se puede hacer guión, doctor. ¿Qué guión podemos hacer si usted tiene grandes luces en todo? Así que vamos a hablar un poquito aquí de política, seguridad social, cardiología, obviamente. Ojalá nos dé el tiempo para tocar algunos aspectos de cómo ha avanzado la cardiología en nuestro país. Bienvenido, doctor. Siéntase como en casa. Gracias. Para mí un honor y un placer compartir contigo y todos los amigos. Bueno, que te escuchan y que te ven. Sí, estamos claros. No sabía yo creía que tú nada más te dedicabas a la representación de la industria farmacéutica, pero que tú eres un speaker. Sí, muchas gracias por su ponderación. Usted sabe que este es el podcast ya oficial de la industria farmacéutica y aquí tocamos aspectos sociales porque nos interesa tocar esos temas. Tú sabes que ese es un buen origen, el de la industria farmacéutica dominicana. Sí, comencemos por ahí. Es un buen origen. Sí. Qué bueno. Mire, doctor, hablemos de seguridad social. Luces y sombras que pudiéramos tocar aquí de la seguridad social, que usted pudiera entonces arrojarnos luz en ese sentido. Bueno, cuando uno habla de seguridad social se refiere a garantizar prestaciones sociales y económicas a las personas que en condiciones determinadas se ven limitados para ello por sí mismos poder afrontar esas necesidades económicas y de recuperación de la salud, de tal manera que cualquier discusión o conversación sobre esto está íntimamente vinculada con dos conceptos que son fundamentales en la seguridad social. Primero, la universalidad, porque es una prestación de la sociedad, no es una prestación como se quiere hacer creer que para el que trabaja, no. Es una prestación universal. Es decir, la seguridad social, porque todos estamos expuestos a enfermarnos, todos estamos expuestos a no poder trabajar, sea por edad avanzada o por una enfermedad. Entonces, ¿de qué usted va a vivir? Entonces, la sociedad tiene que darle respuestas a eso. Y segundo, las prestaciones tienen que ser el máximo de prestaciones
que la gente necesite y que usted pueda garantizar. Es decir, no puede haber nada que se interponga a ese principio. Es decir, con cuánto yo me debo pensionar debe ser el máximo de recursos que la sociedad me puede garantizar. Ok. Ahí, doctor, en ese punto, ya me retiro porque cumplí, ya estoy en vejez, ya no puedo seguir trabajando. 60 años, pero la gente se retira muy tarde. Yo tengo 65 y sigo trabajando. Y usted sigue activo. No, y me consta que usted trabaja casi 24/7. Pero mire, doctor, hay una garantía, digamos que una sombrilla del Estado sustentado en la ley de seguridad, que yo diga, me voy tranquilo para mi casa porque mi alimentación, mi salud va a continuar porque tengo los recursos. ¿Me voy con esos recursos? No, aquí no existe esa garantía. No. De ninguna manera. Aquí hay un sistema de ahorro que beneficia fundamentalmente al sector financiero, pero no al trabajador. Para hablar de la seguridad social que hay en República Dominicana, que es una seguridad social del trabajador formal, no del informal. Es decir, todos estos muchachos que viven del negocio informal no tienen ningún nivel de protección. Eso nunca tendrán una pensión si este modelo no se cambia, no se transforma. Ya en lo que tiene que ver con el trabajador formal, eso es muy limitado, porque para tú alcanzar una pensión aún pequeña, digo pequeña porque eso está estudiado, que de acuerdo a la ley, tú debes cotizar durante 30 meses. 30 meses. 30 años, perdón, que son 360 meses. Y con una densidad de cotizaciones, o sea, una cantidad de cotizaciones así, tú puedes alcanzar una pensión. Varía, si tú te metes a la superintendencia de pensiones, ella te dice que tú puedes alcanzar una pensión de 33%. Okay. Los estudios europeos dicen que de un 22%. Ahora, ¿dónde está el problema? Que esa cantidad de cotizaciones aquí nada más la pudiera alcanzar, de acuerdo al último estudio que publicó en junio, ahora recientemente, el Banco Mundial lo va a alcanzar el 3 al 6% de la población. Y eso no ha cambiado, porque yo lo estudié en el 16. Estudié todas las cotizaciones y era un 7%. Es decir, que en vez de mejorar, ha ido empeorando. Y esto tiene mucho que ver con la movilidad laboral. Aquí, más del 40% de todos los trabajadores pierden en algún momento el empleo. Sí. ¿Y qué pasa en ese mismo orden ahí? Pero primero quiero preguntar, ¿este modelo nuestro país, es similar a modelos Suramérica, Centroamérica? ¿Hay alguna? Se habla de Chile, por citar un país de Suramérica, que Chile tiene una seguridad social robusta, que sí, que la gente sale y se pensiona. Aquí, entonces, usted dice que carecemos de que esa garantía de yo irme para mi casa tranquilo, pero entonces el poder, el capital que nosotros los trabajadores producimos, que lo administran las ARS, la AFP, ¿verdad? ¿Cómo es que está ese reparto ahí entonces? Porque si no hay garantía y yo soy trabajador y estoy trabajando para eso. 11 países asumieron este proyecto de seguridad social que se llama de capitalización individual, que es un sistema, en el caso de nosotros, mediante el cual el trabajador aporta el 10%. Y olvídense de que el empleador da un 7%, olvídense de eso. Eso es, es su salario. Porque usted tiene un salario de miseria. Eso es parte del sistema. Parte del sistema. O sea, a usted le quitan ese 7% del posible salario que usted debería recibir. Entonces, de ese 10%, 8.40%, es decir, póngase usted que usted gane 100 pesos, vamos a ponerle que usted gane 10,000 pesos. Va a poner un salario común. De ese salario común, usted va, los aportes suyos serán 840 pesos. Aunque usted paga 1,000, le descuentan 1,000, pero los que van a su cuenta son 840. El otro 160 se pierde ahí en muchísimas otras cosas que no vamos a discutir por problemas de tiempo. Vamos a la parte esencial. Sí. Entonces, esos 840 de este mes, su AFP lo va a invertir. Bien, el próximo mes ya usted tiene aporta 840 más,
ya tiene 840 por 2, que serían 1.680, más los intereses que les va generando. Sí. les va a generar. La AFP ahora le quita el 1.2% de eso que ya usted tiene. ¿Entiende? La AFP, es decir, usted consiguió, vamos a suponer que usted consigue la tasa promedio ahora mismo que son de 6 pesos, de 6%. Póngale 7 para... vamos a hacer un redondeo para poderlo entender. Supóngase que son 900 pesos que a usted le quedan. Bien, de esos 900 pesos, usted ahora va a tener 54 pesos más. Usted tiene 954 pesos. Okay. Y la AFP le va a quitar a usted ahora 12 pesos. Son 12. 12 pesos porque le quita el 1.2%. Claro, es anual, me refiero en términos de volumen, no se lo quita. Entonces, lo que quiero señalarle es que un sistema no de seguridad social, porque el sistema de seguridad social es aquel que le dice con cuánto usted se va a pensionar cuando tenga edad, que es el elemento básico, porque ya el tiempo de cotización varía mucho. Por ejemplo, en Estados Unidos es 10 años. 10. Tú cotizas durante 10 años y ya te tienes una pensión. Yeah. Sí, ya, listo, ya tiene una pensión. Aquí en el Seguro Social, antes, lo que era el IDCS, eran 8 años. Aquí. Hay países donde puede ser un poco más, un poco menos. En la mayoría de los países europeos, pues no hay tiempo porque al final no hay ciudadanos sin pensión. Las pensiones son universales. Sí, sí, sí. En Estados Unidos también son universales. Quiere decir que si tú, por ejemplo, no tienes una pensión contributiva, tiene una pensión subsidiada. Ahora, doctor, se habla ahí, ya que usted habla de Estados Unidos, y obviamente que la cultura y aquel monstruo que es Estados Unidos, pues tiene una garantía para sus empleados conforme a este país y otros países así que no se ve nada tan seguro, porque fíjate el nombre, seguridad social. Allá en Estados Unidos, pues sí se aplica. Se le da una connotación a eso que se llama seguridad social. Aquí, con todo lo que usted ha planteado, entonces la cosa es diferente. Es muy diferente. Fíjate una cosa, eso no tiene nada que ver, eso es que no tiene que ver con cultura, nada de eso. No, eso tiene que ver con economía y cuál es el pensamiento de lo capitalista en un momento determinado. Porque te voy a poner el ejemplo. En Estados Unidos la seguridad social nació en el 1935, el Social Security, sí, nació en el 1935. Estaríamos hablando en plena depresión. Sí. Óyeme el concepto, óyeme el concepto para que la gente entienda. En plena depresión. Wow. ¿Qué quiere decir? Que no es porque tú estés mal que nace, es por un concepto económico. Es decir, aquí predomina la economía. Pero permítame, doctor, y disculpe, entonces la cultura tiene que ver un poquito ahí con algo. Bueno, recuérdate que siempre hay el tema de política económica. Bueno. O sea, hay muchas corrientes del pensamiento económico. En esos tiempos dominaba el pensamiento keynesiano. Sí. Keynesiano. ¿Aquí se ha aplicado eso de John Keynes? No, aquí dicen que sí, porque... No, porque aquí lo que hay es neonazi. Aquí sí. Lo que hay es neonazi. En el pensamiento económico lo que hay es un grupo de gente buscándosela, con muy poco pensamiento propio. Se suman a las voces, como decía el Che Guevara, son profesionales pagados. Sí, porque yo aunque no reciban dinero, pero se pliegan a los sectores de poder, entonces no crean pensamiento. Aquí el economista dominicano, con raras excepciones, no tienen un pensamiento propio del modelo de desarrollo de República Dominicana. Aquí hacen falta lo que se llaman centros de pensamientos alternativos. En salud hay más que en economía. Y los economistas se supone que tienen una buena formación en República Dominicana. Aquí, ¿quiénes son los economistas que predominan? Los neoliberales, sí, Andy Daguaje, Jaime Ariti. Fuerte esa gente, doctor, ¿no? Ellos son los que predominan. Sí. Pero mire, y ya que usted habló de keynesianismo, a mí me gusta eso, de John Keynes. Mire, al gobierno se le había atribuido de que sí estaba aplicando este concepto, pero de manera sutil. Porque estamos hablando de que infraestructura, que hay que hacer instalaciones, que el metro, que todo esto para motorizar la economía, que esa es la esencia, ¿no?
parte de la esencia del keynesianismo, que se aplicó en Estados Unidos y que funcionó en su momento. Con todo esto que está sucediendo aquí, ¿usted cree que no se aplica esta filosofía? Es que la inversión pública aquí es de 11% y el gasto público en seguridad, en lo que aquí le llaman gasto social, es muy pobre. O sea, aquí no hay gasto social, Sí. porque aquí tienen un problema serio, que el capitalismo dominicano se fundamenta en ser un capitalismo extractivista. Ay, Que quiere decir que nosotros es un capitalismo que se fundamenta en el rentismo, por eso lo que le gusta es el comercio, sí. no le gusta producir de nada, aquí no le gusta producir de nada. Primero porque son dependientes de Estados Unidos, entonces hay Pero este país produce muchas cosas, doctor. Cuando tú hablas de producción, hablamos en un concepto de cuánto es la manufactura en el Producto Interno Bruto. Ok. O sea, la manufactura aquí en el Producto Interno Bruto es mínima. Sí. Sí, aquí los sectores que predominan son el comercio, turismo, El turismo, sí, eso ¿entiendes? está. Las importaciones. Es decir, cuando tú ves la producción industrial dominicana es pobre. La industria farmacéutica tiene su capítulo importante aquí en el PIB. Sí, porque es un sector que ha ido creciendo. Sí, pero tú estás hablando de ventas pequeñas, 1.200 millones de dólares al año. Eso es chele. Pero eso Eso es chele. Cuando tú hablas de un PIB de no, el de aquí 130 mil millones de pesos y tú dices que la industria farmacéutica tiene una venta de 1.200 millones de pesos. Para hablar de la venta como parte del PIB, o sea, como capital que se mueve. En el mundo entero la industria farmacéutica es más o menos el 9 del PIB. Okay. Doctor, con todo eso que usted... Pero la industria farmacéutica es un ejemplo de cuando las personas se disponen a enfrentar las adversidades y deciden, porque la mayoría de esos dueños de industria farmacéutica eran visitadores. Sí, sí. Lo que llamamos visitadores, que son representantes. Y ellos pudieron haberse puesto a comprar medicamentos en el exterior y vender aquí o ser representantes. Sin embargo, prefirieron poner su propia industria. Todavía hace falta, por ejemplo, un gobierno que diga: vamos a hacer materia prima para nosotros suplir el mercado y no tener que depender de importar materia prima. Porque nosotros todavía tenemos una industria que es más maquiladora que una industria. Entonces, son de las cosas que el Estado tiene que estar para eso. Ahí es donde la economía centralizada, la economía estatal, debe jugar su papel en decir a la industria farmacéutica: la reúno a todos, vamos a hacer una industria productora de materia prima en medicina. Aumentaría ahí un poquito la seguridad, la confianza. Claro. Entonces el gobierno pone una parte del dinero y la industria farmacéutica pone la otra. Y tú haces una asociación con fines de desarrollar el país. Esto sería una especie de una APP, más o menos. A mí no me gusta el concepto de APP. No me gusta el concepto de APP porque lo podemos hacer con participación de todos ustedes. Nosotros siempre tenemos como centro no el bienestar del capitalista. Él tiene que ganar. El centro de nosotros sigue siendo el trabajador. El trabajador. Entonces nosotros plantearíamos que los trabajadores de la industria sean parte también de ese proyecto. Es decir, para nosotros, lo que creemos en una sociedad más justa y una redistribución del capital, veríamos esa asociación desde otra perspectiva. Puede ser que la inversión del gobierno se convierta en aporte de capital de los trabajadores de la industria farmacéutica. La industria farmacéutica nacional, doctor, su calidad, ¿cómo usted la define? Partiendo de que ha habido un desarrollo. Es tan buena que sacó a la industria de investigación. Es decir, yo creo que aquí los médicos creemos mucho en la industria farmacéutica nacional y se pudiera decir, aunque yo soy partidario de dejar una parte del capital a la industria de investigación, porque lo peor que nos va a pasar a nosotros es que la industria nacional se trague totalmente a la industria de investigación y luego eso puede traer entonces nosotros tengamos años para esperar productos nuevos. Para investigar. ¿Tú sabes? Porque la otra cosa que a mí me parece
que nosotros necesitamos desarrollar, que le falta a la industria nacional, de dedicar capitales a la investigación. Sí. Ese es el punto que le iba a tocar, doctor. Usted ya como científico, ¿verdad? Usted es profesor. ¿Qué avances sustanciales se pudieran reflejar, pudiéramos nosotros palpar en la medicina de República Dominicana? Medicina en el contexto amplio de la palabra. Bueno, fíjate una cosa, tú tienes que partir de lo micro a lo macro. En lo micro, lo fundamental es garantizar que la gente tenga acceso a atención, incluyendo a medicamentos. Sí. Cuando tú oyes hablar que aquí se consumen 1.2 o 1.200 millones de dólares en medicamentos todos los años, tú lo que estás diciendo que menos del 50% de la población que demanda medicamentos es la que está consumiendo. Porque ahí tú planteas que hipertenso, en necesidad de medicamento urgente, estaríamos hablando del 32% de los adultos, eso estaríamos hablando de más o menos 3 millones de gente. Wow. Si tú hablas que 3 millones de personas por una media de consumo de medicamentos, ponle 2,000 pesos. Sí. 2,000 pesos mensual. Estaríamos hablando de 2,000 pesos por 12, son 24,000. Cuando tú multiplicas 24,000 pesos al año por 3 millones, tú estás hablando de casi 700,000 millones de pesos. Uy. Y aquí se consumen 72. Es un dinero. Es decir, yo tal vez hice algunos cálculos, tal vez pienso que pudiera ser menos. Se maneja las estadísticas al dedillo, doctor. Bueno, uno se preocupa si quiere opinar, pero lo que te quiero... Bueno. Lo que ¿Cómo es eso? Me gusta. Uno se preocupa por investigar si quiere opinar. Si quiere opinar. Porque usted no puede opinar en base a suposiciones. Eso es un porque concepto, eso no es científico. Eso es un concepto para pertenecer. Claro. Si quiero pertenecer, necesito prepararme. Claro, entonces... Eso. Es decir, que nosotros aquí todavía hay mucho campo que recorrer para tener acceso a servicios de salud. Todavía nosotros tenemos un modelo de salud que se fundamenta en que la gente siga pagando de su bolsillo la atención. Sí. Por ejemplo, entre nosotros los médicos que trabajamos en el sector privado, aquí se dan 10 millones de consultas. Y esos 10 millones de consultas le cuesta a la gente 20 o 25 mil millones de pesos. Porque tiene que pagar entre 2,000 y 3,000 y 2,500 pesos por cada consulta. Por cada consulta. Entonces tú estás hablando de 20 a 25 mil millones de pesos. Cuando tú le calculas más o menos 60 mil millones de medicamentos, tú le calculas los 20 o 25 mil de diferencia de consulta y tú a eso le agregas el 20% de todos los estudios que se hacen. Sí. Tú estás hablando aquí de un consumo y mucha gente que tiene que pagar estudios porque no están cubiertos. O sea, aquí todavía la medicina sigue siendo, o los servicios de salud siguen siendo limitados en términos de acceso. Aquí quienes están accediendo son aquellas personas que tienen un familiar que le puede aportar o aquel que tiene ingreso alto, pero la mayoría de la gente no tiene esa posibilidad. Entonces yo creo que ese es el mayor reto que tenemos. Y ya en lo que tiene que ver con la macro, para nosotros, para mí en particular, pues es desarrollar tecnología en la industria nuestra farmacéutica que se convierte en una industria de investigación. Sí. Nosotros necesitamos desarrollar laboratorios con una capacidad importante para investigar productos o sustancia biológica que hay, cosas que se pueden obtener de la naturaleza para ver cuán efecto puede tener. Aquí se necesita ser menos dependiente. Por ejemplo, aquí un medicamento te lo aprueban en base a que el original lo hayan aprobado en Estados Unidos o Europa. Cuando aquí ya hay que esperar el Ministerio de Salud Pública debería decir, bueno, nosotros le vamos a aprobar ese medicamento, pero usted tiene que desarrollar un trabajo de investigación con los médicos que están en capacidad de investigar en los hospitales, y cuando tengamos ese nosotros se lo vamos a aprobar. Pero lo que predomine es otra cosa, cuánto es de coima para que le aprueben los medicamentos. Entonces, tenemos muchas limitaciones todavía que hay que superar como sociedad. Sí. Estamos conversando con el científico de la cardiología,
El doctor Fulgencio Severino es completo, el profesor. Doctor, las enfermedades cardiovasculares van en aumento. ¿Es producto de qué? De digamos que la persona está en la alimentación. Se habla mucho de sedentarismo, de tantas cosas, de tabaquismo y todo. ¿Cómo es que va aumentando? ¿Cuáles son esas condiciones que permiten ustedes, los médicos, los cardiólogos, en este caso suyo, determinar si aquí hay un aumento progresivo de las enfermedades cardiovasculares por estos puntos? Sí, hay dos factores.